En el día de hoy mi grupo y yo venimos a exponerles acerca de concavidad y puntos de inflexión. Mi grupo está conformado por Elkin Escobar, Joana Ortega y mi persona, Sergio Silgado. Empezamos por la definición de concavidad. Se dice que la gráfica de una función f es cóncava hacia arriba en un intervalo a si la derivada de la función está incluida en ese intervalo. Si f' de x es creciente en el intervalo, es cóncava hacia arriba. Y si x es decreciente en el intervalo a, entonces se define que la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Note que la función derivada de f', la que debe ser creciente o decreciente, f' es la que debe ser creciente o decreciente en el intervalo. En la siguiente representación gráfica de una función f es cóncava hacia arriba en el intervalo AB. En el intervalo AB podemos ver que la función f' de x es creciente. Por lo tanto, la función es cóncava hacia arriba. Y en el intervalo BC, la función es decreciente. Por lo tanto, es cóncava hacia abajo. Un teorema sería, si f es una función tal que f' de x es mayor a 0, cuando x pertenece a intervalo a, b, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba sobre a, b. La demostración sería que como la derivada f' de x es mayor a 0 y sabemos que la segunda derivada es igual a la derivada de la primera derivada, entonces se tiene que la primera derivada es creciente en el intervalo AB. Según la definición, la concavidad de una función se obtiene que es cóncava hacia arriba en el intervalo AB, debido a que f de x es positivo, f' de x es positivo. Si f es una función tal que f' de x es menor a 0, es decir, que es negativo, cuando está en el intervalo AB, entonces la gráfica de la función f es cóncava hacia abajo en ese intervalo. Sería la misma demostración que el ejercicio anterior, que sería f' de x es menor a 0, y como sabemos que la segunda derivada es igual a la derivada de la primera derivada, se obtiene que la derivada de x es decreciente en el intervalo AB. Según la definición, para una función una función x que es creciente en el intervalo, entonces se tiene que es cóncava hacia abajo. Decreciente en el intervalo se tiene que es cóncava hacia abajo. Un ejemplo sería, tenemos la función x a la 4 sobre 12 menos x a la 3 sobre 3. Entonces, f' de x es igual, la derivada sería x a la 3 sobre 3 menos x a la 2. Y la segunda sería igual a x al cuadrado menos 2x. Si a eso le aplicamos factor común, queda x que multiplica a x menos 2. Luego de eso, obtenemos que f' de x, f' de x es mayor a 0 si pertenece al intervalo menos infinito, 0 unido con el intervalo 2, más infinito, y que la segunda derivada de f de x es menor a 0 si pertenece al intervalo 0,2. Como sabemos que f de x es igual a la derivada de las, como sabemos que f' de x es igual a la derivada de la primera derivada, entonces f' es creciente en los intervalos menos infinito, 0 y el intervalo 2, más infinito. Pues en ellos f' de x es positiva. Y además de eso también tenemos que f' es decreciente en el intervalo 0,2, puesto que la función f' es negativa. Luego, f es cóncava hacia arriba en el intervalo menos infinito, 0 unido con 2 más infinito, y cóncava hacia abajo en el intervalo 0,2, como se ve aquí en la gráfica.
es creciente en el intervalo menos infinito hasta el intervalo 0. Aquí es creciente. Es decreciente en el intervalo 0,2. En este intervalo es decreciente y vuelve a ser creciente, o sea que F' da valores positivos en de 2 hacia más infinito, como se observa en la gráfica. Ahora los dejo con uno de mis compañeros que le va a explicar puntos de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? El punto que en una función continua separa la parte convexa de la cóncava se llama punto de inflexión de la función. En ello la función no es cóncava ni convexa, sino que hay cambios de concavidad y convexidad o al revés. Como podemos ver un ejemplo aquí en la imagen, en el se muestra un punto de inflexión en cualquier parte de X. Definición de un punto de inflexión. Bueno, se dice que x sub 0, f de x sub 0 es un punto de inflexión de la gráfica de una función f. Si existe un intervalo en a y b, b, tal que x sub 0 pertenece al intervalo a, b, y la gráfica de f es concava hacia arriba sobre a, x sub 0 y concava hacia abajo sobre x sub 0, b o viceversa. Aquí podemos tener un ejemplo de unas gráficas donde se puede mirar que entre el intervalo a y x sub 0 la concava va hacia arriba, mientras que en la segunda intervalo entre x sub 0 y b de la primera gráfica se ve que la concava va hacia abajo, sube y baja. Y como se puede ver viceversa en la segunda gráfica, se puede decir que entre a y x sub 0 la concava va hacia abajo y en x sub 0 entre el intervalo x sub 0 y b la concava va hacia arriba. Un ejemplo de punto de inflexión. El punto 0,1 es un punto de inflexión de la curva con ecuación f de x igual a x a la 3 más 1, pues f de x es igual a 6x. Es positiva si x es mayor a 0 y negativa si x es menor a 0. De donde f es concava hacia arriba para x mayor a 0 y concava hacia abajo para x menor a 0. Como se puede mostrar en la imagen, el ejemplo, cuando x es mayor a 0, la concava va hacia arriba. Y cuando x es menor que 0, la concava va hacia abajo. Puede decirse que un punto de inflexión separa una parte de la curva que es concava hacia arriba de otra sección de la misma que es concava hacia abajo. Es un punto de inflexión de la tangente a la curva, recibe el nombre de tangente de inflexión gráfica. Aquí se puede mostrar en la gráfica que podemos observar que una parte de la curva que sobre la tangente de la inflexión y otra queda abajo de ella. También se observa que ese punto es la inflexión ya que se muestra en el punto en el cual la curva va hacia arriba y hacia abajo. Otro ejemplo de punto de inflexión. Aquí tenemos como f doble' de x es mayor a 0 si x pertenece a menos infinito, menos 2 unido con 1, más infinito. Entonces la gráfica de f concava hacia arriba. En esos intervalos. La gráfica de f es concava hacia abajo en el intervalo menos 2,1, pues en la f doble' de x es menor a 0. Como se puede observar, cuando x pertenece entre menos infinito, menos 2, la concava va a ir hacia arriba. También se puede en x, más infinito, la concava también va hacia arriba, pero
Si X pertenece entre el intervalo menos 2,1, la concava irá hacia abajo. Aquí se puede determinar los dos puntos, que igual es 2, menos 2, menos 2, menos 3 y 1, un cuarto. Son puntos en los que cambia la concavidad y por lo tanto son puntos de inflexión. Aquí se puede demostrar un ejemplo en la gráfica que cuando X está entre menos 2 y menos 3, la concava va hacia arriba. Y cuando X está entre 1 y un cuarto, la concava también va hacia arriba, porque son positivos. Pero si fuera lo contrario, la concava estuviera entre menos 2,1, la concava iría hacia abajo.